sorprendidos. Porque el Washington Post publica que según un informe, Trump utilizó una elaborada estratagema para abandonar Turquía tras la cumbre debido a la amenaza iraní. En esto quiero ser muy cuidadoso y detallista porque vas a escuchar ahora mismo una novela de ficción, una novela policíaca. Increíble lo que se sabe en las últimas horas sobre el presidente. Y eso habla de lo que se está jugando el presidente Trump en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel geopolítico. Recordarás todo lo que ha vivido el presidente, todo de lo que ha sido protagonista, lo que han tramado contra el presidente en varias ocasiones, que afortunadamente no han logrado sus objetivos. Pero ahora conocemos una nueva acción que teníamos una sospecha hace varios meses, pero que ahora la tenemos en confirmación completa y total. Porque el presidente Trump está tocando intereses que nunca antes habían sido tocados. Porque está intentando cambiar el mapa. Y te lo dije hace poco cuando analizábamos el tema de Medio Oriente. Invitación para que veas el vivo si aún no lo has hecho. No es uno de nuestros últimos vivos donde hablamos de Irán y el recambio en el mapa de Medio Oriente. Ahora está el hecho vital de que sabemos que el presidente, como lo sabes, viajó a la cumbre de la OTAN semanas atrás en Ankara, una cumbre donde acudieron líderes mundiales con un anfitrión como Recep Tayyip Erdogan. Y durante ese cónclave hubo algo o un hecho inusitado que a todos nos dejó un poco extrañados, un poco pensando qué estaba pasando en Turquía. Hubo un movimiento extraño, particular. Y te preguntarás, ¿qué fue? Bueno, lo siguiente. Atención a esto porque creo que es una de las partes más interesantes de este vivo. El presidente Trump decidió no utilizar, en ese momento eso fue lo que supimos, no utilizar el Boeing 747 que le había dado Qatar. Sí, la petromonarquía qatarí le dio al presidente Trump un Boeing, se lo regaló. Y el presidente Trump fue a Turquía con esa aeronave. Pero ¿qué ocurre? Y lo ves en el gráfico, ve el gráfico ahora mismo. Puedes ahí leer un poco lo que ocurrió. Te lo describe en detalle. El presidente decidió no utilizar ese avión. Qué extraño. Pasó por algunos desapercibido, pero para muchos se colocó sobre nuestra mente el tema iraní. Fue lo que pensamos. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Qué estaría haciendo el Mossad? ¿Qué sabía el Mossad que estaba ocurriendo? Estaban pasando cosas. Estaban pasando cosas subterráneas. Y ahora el Washington Post, confirmado, lo dice. El presidente no voló en el Boeing 747 y habría volado en el Air Force One, en el antiguo Air Force One, que tenía un sistema de seguridad mucho más eficiente que el avión que fue donado por Qatar a Trump. Bueno, y hasta ahí pasó la historia. Eso creíamos todos, que Trump efectivamente había viajado en su antiguo Air Force One y que todo había salido bien y que quizás hubo algo, una amenaza, una previsión o prevención del servicio secreto. Bueno, no quedó ahí todo. El hecho quedó en que el presidente no solamente es que no viajó en el 747 que le dio Qatar, sino que tampoco viajó en el Air Force One. Tampoco viajó en su antiguo avión. Trump terminó viajando en un C-32A, en un avión militar, donde nadie sabía que el presidente estaba. Vamos ahora sí a demarcar con el gráfico que está en pantalla. El presidente en un momento no viajó, está en Turquía, decide no viajar en el Boeing 747 de Qatar. Ok, va a viajar en el Air Force One. El presidente Trump sube a Air Force One, saluda, los periodistas suben por otra puerta, por otra escalerilla, sube Trump al avión. Y aquí ocurrió lo interesante. Trump abordó el avión e inmediatamente subió a un camión de catering. Bajó, descendió del avión y ese camión de catering se retiró de la zona. Es decir, el presidente no estaba en la aeronave. Los periodistas no sabían creían que el presidente estaba ahí. Se les pidió, ahora lo dice el New York Times, se les pidió a los periodistas que cerraran las ventanillas del avión, que no vieran a zonas externas. Y el avión despegó. El presidente
fue trasladado en ese camión hacia un avión militar, que fue el que te mencioné, el C-32A. Sube el presidente a ese avión y no aborda el 747. ¿Ves en pantalla ahí ahora mismo ese camión? Un camión, hay una especie de container, vamos a decirlo así, de catering. Trump habría bajado por uno de esos aparatos, vamos a llamarlo así, y no habría estado nunca en el avión. ¿Por qué? Porque había una amenaza. ¿De dónde provenía? Ya lo sabrás. Irán, Teherán. Se hablaba de un misil, se hablaba de la aeronave. Eso es lo que ahora mismo el Washington Post publica y el presidente Trump acaba de confirmar. Para mayor atención de todo esto. Durante semanas no supimos que esto había pasado. Bueno, el presidente, punto focal, subió al camión de catering. El camión de catering lo llevó hasta un avión militar y despegaron. Por un lado iba el Air Force One, por otro lado iba el avión militar, el C-32A. Lo extraño, lo particular, ¿a dónde iban? A Reino Unido. Los periodistas pensaban que ahí iba el avión, volando. Temor de un misil, de Irán se habla, es Irán. Detrás de todo esto, veamos la amenaza, la importancia, lo que podría provocar Irán. Por eso la administración sabe que no es un hueso fácil de roer, que Irán es un problema serio. Y lo está confirmando Trump con esto. Lo está confirmando el propio presidente con esto, que ahora sabemos. ¿Y dónde aterrizaron? Bueno, te lo he dicho, en Reino Unido. ¿Y qué hicieron? Aterrizó el Air Force One y esperó que llegara el avión militar. El avión militar de ahí desciende. El presidente Trump es trasladado igualmente en el camión de catering hasta el avión, el Air Force One. Suben al presidente Trump al Air Force One, desciende, el presidente saluda y prácticamente nadie supo que el presidente nunca viajó con ellos. Los periodistas nunca supieron que Trump no había viajado con ellos. Los periodistas siempre creyeron que Trump había estado ahí en el Air Force One con ellos, en el avión antiguo de la administración, que utilizaba la administración, el presidente Trump. Nunca viajó con ellos. O sea, algo realmente de ficción, y es lo que te estoy comentando, lo que te estoy contando, que prácticamente la situación que vive el presidente es increíble en cuanto a lo que pasa, en cuanto a los intereses que está tocando, en cuanto a los temas en agenda que tiene el presidente. Lo que se está enfrentando Trump. Trump lo acaba de confirmar y voy a leerte ahora mismo, lo que dijo el presidente, porque el presidente lo reconoció. Aquí lo verás en los medios, cómo lo confirman. Trump confirma su misterioso cambio de avión que desató preguntas y confusión. Trump ya confirma ese hecho. Nos dice, sí, efectivamente, no viajé en el Air Force One. Tuvimos que hacerlo, dice Trump. Pero textualmente dijo esto. Atención a esto. La información que se tenía era una posible amenaza de Irán, ¿no? Y dice Trump, el servicio secreto y el ejército querían que tomara un vuelo diferente y en un avión distinto. Había un mayor riesgo en el otro avión porque era el que probablemente iban a atacar. No confío en Irán, soy la última persona en confiar en ellos. Me han mentido constantemente. Es decir, el presidente confirma ese plan de Irán en Turquía. Confirma que tuvo que cambiar de avión. Confirma que no pudo abordar el Boeing que le regaló el emir de Qatar, la familia Al Thani. Confirma que tuvo que tampoco volar en el Boeing 747 o en el Air Force One, mejor dicho, en su avión clásico, tradicional, a pesar de que estaba preparado con sistemas de seguridad y viajó en un avión militar. Prácticamente el Air Force One fue un señuelo y los periodistas viajaron ahí. Y Trump viajó en un avión militar y luego hizo el recambio para que nadie se diera cuenta de que no había viajado en el Air Force One. Hizo el recambio en Reino Unido, descendió del avión, volvió a subir a través de ese camión y descendió nuevamente. Y hasta ahora es que un medio lo publica semanas después y Trump ahora lo acaba de confirmar. No pueden confiar en Irán y había la amenaza de este misil de Irán. Y el Boeing qatarí no estaba preparado, por ejemplo, el Boeing que le dio Qatar al presidente, que le regaló al presidente. Y Air Force One era llamar mucho la atención, por tanto ir mejor en un lugar en un avión que no llamara la atención de nadie. Por eso utilizó
ese avión militar, ese C-32A. Es decir, ves en resumen el clima que vive Estados Unidos, el clima que vive el presidente por los factores a los que se está enfrentando. Afortunadamente el servicio secreto haciendo un trabajo una vez más impecable, una operación impecable que no se sabe hasta ahora, que un medio, el Washington Post, lo ha publicado. Y habla ahí, nos queda claro, el peligro de Irán. Y Trump lo está confirmando, está diciendo, es imposible negociar con esta gente, porque mienten una y otra vez. No son certificables para negociar. No son personas idóneas para conversar. No confiamos en ellos por cómo se han comportado en los últimos meses. Y este hecho es brutal. Esta confirmación es brutal. Que haya sido el propio Trump quien lo haya certificado, quien haya dicho, sí, efectivamente, no pudimos viajar en el avión, en el Air Force One tampoco. Y lo particular es que muchos habíamos olvidado incluso que eso había ocurrido. Muchos habíamos olvidado que el presidente no había viajado en el avión qatarí, en el avión que le donó Qatar, sino que había viajado en el avión, en el Air Force One. Ese dato ya lo habíamos olvidado, porque son tantos el ámbito noticioso en cuanto a esta administración que muchos lo habíamos olvidado. Pero ahora la revelación y la filtración del Washington Post nos dejó a muchos impresionados por lo que se está moviendo en esta administración, por los riesgos que corre esta administración, porque están tocando hechos que ningún otro gobierno de los Estados Unidos había hecho con mucha firmeza y determinación, aún ante las críticas, aún ante los cuestionamientos. Están tomando el sartén por el mango. Están abordando situaciones complejas, críticas. Y queda ahí entender, queridos amigos, queda ahí entender por qué vemos este tipo de acciones. Porque el presidente Trump está tocando fuertes intereses. Ha representado también para Irán una pérdida importante. No tiene ya capacidad real. Pierde momento a momento. Mientras más se esfuerza en luchar, más pierde. Mayor son las pérdidas. No tiene marina, no tiene aviación, tiene una capacidad bastante diezmada en cuanto a su generalato, un generalato que ha sido descabezado, un ayatolá que fue el primer objetivo de la acción combinada entre Estados Unidos e Israel. Un régimen que resiste en esta onda loca de insistir sin importar lo que van perdiendo, pero verdaderamente afectados. Una economía, una inflación, hablamos de eso hace solo días, una inflación en Irán bárbara. Además de una inflación, una crisis económica y una asfixia. Hay un bloqueo naval en este momento. Hay una crisis económica en este momento. Y la administración ha dicho, el presidente ha dicho, y lo reseñamos hace algunos días, que él confiaba en su estrategia nueva, se lo dijo Axios, con respecto a Irán. Entonces, son muchos los detalles que esta historia nos está dando y que han pasado desapercibidos para muchos. Hay detalles importantísimos. Y no solamente detalles, hay contenido sobre por qué Trump necesita acciones con respecto a Irán y Cuba, porque son peligros en la región y así ellos lo han interpretado. Un régimen que permanece, lo que hace es reabastecerse y el peligro o el riesgo continúa ahí. Con respecto a Irán, habría que ver el nivel al que ellos quieren diezmar su capacidad de ser generador de desestabilización en Medio Oriente y llevarlo a su máxima o a su mínima, llevarlo a su mínima expresión. Porque esa es la estrategia de la administración, que deje de ser un riesgo y aliarse con los países de Medio Oriente. Eso lo mencionó un artículo de Night 45 hace días, que también aquí lo analizamos. Esa es la estrategia, pero queda ver hasta qué nivel la administración, tanto su secretario de Estado, tanto el secretario de Guerra Pete Hegseth, podrían acompañar esa idea de que el régimen no podría ya volver a atacar. Llevarlo a su mínima expresión, ¿qué significaría? Trump está enfocado en esa idea de que el régimen será reducido a su máxima expresión donde no representa ningún riesgo,
ni influya en el estrecho de Hormuz, ni genere impacto en sus países vecinos, unos países vecinos que están ya enfrentados a Irán, o sea, alejados, distanciados. Qatar, que era su amiga, vean lo que acaba de pasar hace solo meses, regalándole un avión a Trump, que fue el Boeing S-747. Entonces, es un mapa diverso y muy interesante el que ahora mismo estamos viendo. Yo creo que hemos sido bastante profundos, que hemos sido bastante detallistas, y no solo detallistas, sino también que hemos sacado parte del análisis de una visión. Y por supuesto, creo que ello les va a permitir ahora tener una mejor idea de lo que está ocurriendo en este momento, porque el tablero es diverso. Seguir la agenda del presidente Trump es verdaderamente no tormentoso, pero sí muy convulso. Son muchos incidentes, acciones, escenarios, episodios que ocurren momento a momento, día a día. Por eso, queridos amigos, la invitación a suscribirte si quieres seguir atento a todos estos hechos que estamos narrando. La invitación es a darle like, a compartir y por supuesto a comentar esta transmisión en directo. Quedará para todos ustedes acá. Si no lo has visto todavía, puedes volver al inicio y seguir detalle a detalle lo que te hemos contado. Hemos tocado varios temas. Cuba, incluso pasamos por Colombia, Petro, ese último movimiento hacia México, fundamental. Y terminamos hablando de Irán, ese cambio de Trump de avión en Turquía, en Ankara. Se supimos una historia de ficción, una novela prácticamente de ficción, la que nos ha otorgado el Washington Post y que ahora Trump confirma en, por supuesto, una de sus apariciones públicas y hablando con los periodistas de diversos medios. Una vez más, no queda otra cosa que agradecerte y, por supuesto, recordar que generamos contenido todos los días. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo